Pero ya estamos... Bienvenidos a Attack Mars, con ustedes, el marciano emprendedor más irreverente de la galaxia, Miguel Ángel Ruiz, Mars. ¿Cómo están, marcianos queridos? Bienvenidos a un nuevo programa Attack Mars. Me pillaron volando abajo hoy día. Si tienen cuenta, rejuvenecí, me quité 10 años encima. Lástima que me quité 10 kilos, pero dale. Hoy día tenemos un programa bien especial, tenemos un invitado. Este mes de octubre han sido historias muy lindas. Partimos el mes con Ignacio Troncoso contando su historia de cómo sobreponerte a problemas físicos, en este caso cuando perdió la vista. Estuvimos con Carol Ullín. Me va a retar porque no sé pronunciar su apellido, me lo explicó en vivo, pero de verdad no me ganó. Con Carol, hablando de finalmente cómo superar su historia. Salió de la legua y quiere llegar a la presidencia de la República, lo cual me parece increíble. Y también hoy día estamos con otro invitado increíble con que vamos a hablar, que también salió de la pobreza. Así es, también salió de la pobreza. Así que, sin más introducción, para que no nos reten porque nos van a quitar el tiempo, vamos con el tema de la semana. El tema caliente de esta semana es... Se te ha soltado la intro como varias veces, Marquito. El audio. Quiero partir con una reflexión y una noticia que ocurrió en Venecia. Venecia está hoy día prohibiendo las tiendas que venden cosas de China. Muchas de las cosas... ¿Tenemos la noticia? ¿Tenemos la noticia? Muchas de los artefactos típicos de Venecia, como las máscaras que se usan en Venecia, muchas de ellas, a pesar de que decían que eran autóctonas, uno la da vuelta y decía hecho en China. Entonces, la alcaldía, no sé cómo decirlo, el municipio, finalmente el lugar de Venecia, las autoridades de la zona, determinaron que ya no se podía en Venecia vender cosas que fueran hechas de China, y aquellas tiendas artesanales debían vender, según esta nueva ley, que tiene que aplicarse aquí a 6 meses más, vender productos autóctonos. O sea, cuando hablamos de artesanías de Venecia, que las máscaras sean hechas en Venecia, con mano veneciana, y finalmente dejar de vender cosas chinas. Y eso me parece muy interesante por el contexto. ¿Ya mostramos la noticia? Y eso me parece muy importante en el contexto de que, por ejemplo, en Pomaire, el Pomaire, la mitad de las cosas que venden en Pomaire hoy día son cosas chinas. Ya es muy difícil encontrar en Pomaire productos artesanales. Y es evidente, claro, que la gente dice es que nadie nos compra porque venden todo lo mismo y al mismo precio. No hay diferenciación. Y eso es un tema más importante que la artesanía misma. Es que todos venden lo mismo, que todos venden el plato, el chancho, la vasija de greda, la olla. Y finalmente no hay el mate, no hay una diferenciación propiamente tal. Entonces, más importante principalmente que vender greda. Sí, el tema es que vendemos. De hecho, yo recuerdo cuando las veces que he ido por aire, lo mismo que la empanada de kilo. ¿Sí? Había un local que hizo una empanada de kilo y de ahora todos los restaurantes tienen empanada de kilo. Entonces lo que era novedoso dejó de serlo y empiezan a competir por precio. Porque yo vendo la empanada de kilo a 5 lucas, el otro la vende a 4.900, el otro la vende a 4.800 y empezamos a desangrarnos y empezamos esto en lo que se conoce los mercados rojos, que son mercados que se desangran por los precios y finalmente nadie gana. En vez de ser un océano azul, donde finalmente, en vez de competir entre ellos, creen nichos de mercado totalmente distintos. Lo mismo ha ocurrido con donde vendían mimbre, se me olvidó el nombre, Chimbarongo, donde vendían mimbre. Finalmente la artesanía nacional está muriendo, la producción chilena está muriendo. Hemos conversado un montón de veces, están cerrando fábricas de calzados chilenos, Guante ya no va a fabricar calzados chilenos. Hay por lo menos 3 tiendas de zapatos, productoras de zapatos que están cerrando, y finalmente hay poco que está haciendo el gobierno de eso, y yo creo que desde la autoridad debería haberse una política de protección de los artesanos chilenos. Hay un reclamo muy importante de la artesanía chilena que no se está viendo. Uno lo ve, ponte tú, a mí me gusta mucho, yo crecí en el pueblito Los Dominicos. O
sea, no crecí ahí, vivía ahí, sino que Claro. pasé muchas partes de mi infancia en el pueblito dominico. Nosotros era como el paseo familiar el pueblito de los dominicos. Y en el pueblito de los dominicos hoy día se está vendiendo mucho producto chino o mucho producto que no es artesanal. A pesar de que el pueblito de los dominicos es un pueblito artesano. Con mano de obra específica, con productos hechos ahí mismo. Y aún así hay tipos que están vendiendo té Akbar, ponte tú en pueblito de los dominicos que uno mira y dice, son ricos los té Akbar, me encantan, pero no tiene ninguna relación con el contexto. Sí. Bueno, yo creo que hay un tema igual importante que debe ir de la mano con algún tipo de política denominada proteccionista, que es lo que hacen países, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, que tienen... Protege la industria nacional. Protegen industrias nacionales, pero principalmente por un tema de empleo. O sea, son países que tienen una gran cantidad de habitantes, o sea, en el caso de Brasil, por ejemplo, donde de una u otra forma tienen que generar una cantidad de empleos que es muy importante y por lo tanto deben tener mucha industria también para generar una cantidad de empleo suficiente. Por lo tanto también de una u otra forma esas medidas de proteccionismo van acompañadas de una otra forma también por políticas de empleo. Ahora, si el proteccionismo no va acompañado de también una preparación de la eficiencia para la producción, para que no a costa del proteccionismo las personas tengan que comprar ciertos productos de mala calidad o más caros, por ejemplo. ¿Qué pasa si, porque en estricto rigor, ¿por qué se compra de China muchas veces? Porque el precio es más barato, ¿ya? Por las economías de escala, por el costo de la mano de obra, por una serie de cosas más. Claro, porque claro, también $6 al mes, pues evidentemente no podéis competir con exacto, eso. por lo tanto, de una u otra forma se compran esos productos porque son más baratos, ¿no es cierto? Entonces, el proteccionismo lo que debiera evitar es que después, si se cierran las puertas a ese tipo de productos, los productos que se produzcan en Chile le significan a las personas que tienen menos recursos económicos tener que pagar un sobreprecio por esos productos. Porque el método de producción o la cadena de producción es mucho más cara. Entonces, debiera ir acompañado, creo yo, de precisamente también mejorar la eficiencia en la producción para que, de una u otra forma, la producción nacional pueda competir también, obviamente no solo por precio, también por un tema de arraigo nacional, etcétera, por valorar el trabajo local, pero debe ir acompañada, creo yo, también de políticas de eficiencia y mejora de eficiencia. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de la industria textil en Chile? Cuando quebró Yarur no quebró porque finalmente no podía competir con los precios chinos, era porque Yarur compraba a 1 y lo vendía a 1000. Claro. Entonces los chinos vendieron a 100 y evidentemente era insostenible el negocio de Yarur. Exacto. Entonces, evidentemente, que llegó la industria china y quebraron. Así es. Oye, ya que, bueno, esa era la reflexión en todo esto, es una instancia para reflexionar sobre la producción nacional en un mercado donde la producción nacional está a la baja, está cayendo, está muriendo. Entonces, vemos como Venecia, una ciudad altamente turística, evidentemente todos hemos conocido Venecia, a pesar de que se está hundiendo y etcétera, finalmente es una ciudad turística y lo que está haciendo es tomando medidas de protección al producto nacional, en ese caso no tan solo Italia sino de Venecia propiamente tal, y lo que permite de alguna otra forma de que no se mueran los artesanos y la historia, porque al fin y al cabo cuando hay una introducción de productos chinos, no hay un problema de que los artesanos dejen de producir. El problema es que se pierden tradiciones, se pierde lo mágico. O sea, Pomaire, ¿por qué es conocido? Por los productos de greda. Entonces, cuando vaya a Pomaire, y hoy día lo que menos encontréis son productos de greda, porque todos están vendiendo cuestiones chinas, está muriendo de alguna otra forma la tradición de un lugar. Sí, claro. En vez de reinventarse y buscar nuevas fuentes, buscar nuevos productos, utilizar nuevas tecnologías, utilizar la greda, por ejemplo, no sé, lo comentamos hace 1 o 2 programas atrás, que están haciendo... estos audífonos, no son audífonos, son... son parlantes. Son parlantes con greda. De greda, sí. Entonces, y esa es producción nacional, o sea, finalmente, utilizando la tradición chilena, crear innovación con nuevos productos. Claro. Lo cual no es tan tirado a las mechas. ¿Sí? Claro. Lo mismo ocurrió con estas lámparas de mimbre. Reinventaron el mimbre, tomaron los artesanos del mimbre y crearon con un diseñador industrial un nuevo estilo de lámparas de mimbre y hoy día se están vendiendo en Europa carísimo. Un producto más evolucionado. Exacto. Entonces, en vez de perder esta tradición es utilizarla y agregar valor finalmente, creando nuevos productos y dejando
de, insisto, de vender la tacita, el platito, el chanchito para meter la plata y la olla griega, que evidentemente ahí no podéis competir porque todos venden lo mismo, Sí, claro. y al mismo color, el mismo precio, entonces... O sea, la magia es descomoditizar, Sí. no sé si esa palabra existe, pero se entiende, a los productos. Sí. En definitiva, es lo que sufrimos con el cobre finalmente, que enviamos cobre bruto hacia afuera y lo terminamos comprando después en cable y Sí. en un montón de otros productos más. Siempre digo esto, el alga nori que nosotros utilizamos para el sushi sale de Chile. Sí, El alga nori japonesa, sí, con marcas japonesas, salen de algas chilenas. claro. Algas chilenas que se envían a Japón, porque en Japón ya no les quedan algas. Mm. Agarramos las algas chilenas, las mandamos a Japón, Japón las procesa y las devuelve a Chile 10 veces más cara como alga nori. Claro. Y nosotros las compramos. Muy bien. Ahí la importancia de la inversión como política pública y también de empresa en innovación y desarrollo. Sí. Es fundamental. Sí, por supuesto. Y nosotros invertimos ¿cuánto? ¿Un 3% del PIB? Con suerte. Sí. Sí, O sea, es que mucho un menos 2%. que algunas compañías. Sí. O sea, como país invertimos mucho menos que varias compañías. Sin contar los países. Sí, claro. Con los países con los que nos comparamos nomás. Sin duda, Sí, claro. como nosotros tratamos de jugar en el patio de los países ricos con la OCDE, Exacto. nos comparamos contra ellos el porcentaje de que invertimos en innovación, en tecnología, en ciencia, en desarrollo, en investigaciones. O sea, recién tenemos un Ministerio de Ciencia creado hace muy poco. No sé. Y si es que tiene presupuesto por lo demás. Exacto. Oye, ya que estamos conversando, queremos presentar a nuestro invitado de la semana. El invitado de la semana. Oye, nuestro invitado de la semana es Ricardo Alvarado. Ricardo Alvarado, exacto. sí, tiene una El historia. invitado de la semana. Marco está mandando un saludo a todos los que están viendo este programa. Una pequeña introducción. Eres ingeniero en administración de negocios. Sí, eso es de profesión. De la Universidad de Los Lagos. De pregrado, sí. Eres de Puerto Sí, de Montt. Puerto Montt, sí. Tiene un diplomado en dirección comercial y venta, especialización en el análisis estratégico de mercado, máster en dirección de marketing, máster en marketing digital. Y fuiste manager comercial para Chile y Perú de una empresa. Una empresa sueca que se llama Alfa Laval. ¿Qué es lo que hacían? Alfa Laval es una empresa que tiene 140 años de historia aproximadamente, que está en 150 países. Ujú. Y es una empresa de mucho prestigio a nivel internacional en términos de equipamientos y tecnología para procesos productivos de distintos tipos: minería, alimentos, tratamiento de agua, desalinización, marina, etcétera. Está en la mayoría de las industrias. Sí. Y lo increíble, y de hecho, el por qué estás invitado acá, es finalmente por tu historia. Tú naciste en Puerto Montt, creo que fuera de la ciudad. Sí, o sea, no, nací en Puerto Montt en sí, pero luego, en mi adolescencia, iniciando mi adolescencia, nos trasladamos a un sector que se llama Alerce, que está como a 8 kilómetros del centro de Puerto Montt, más o menos, que en el tiempo que nos fuimos nosotros era un espacio muy pequeño, con muy pocas personas, muy pocas casas, con muy pocos servicios, y hoy día es casi una ciudad pequeñita dentro de la misma ciudad. De hecho, estaba leyendo tu historia y tú decías que pasaba una micro cada una hora. Sí, cuando nosotros, bueno, yo me fui más o menos a los 14 años a ese sector, y en ese momento, claro, nosotros nos fuimos a una vivienda social de las que entrega el Ministerio, o sea, el Serviu, ¿ya? Porque tu contexto económico no era muy bueno. No, claro, o sea, en términos económicos era, o sea, no me gusta decir siempre, en definitiva, no me gusta hablar de pobreza, porque en realidad para mí la pobreza es multidimensional. Y la verdad que yo vivía en una pobreza económica, ¿ya? Pero no vivía en una pobreza emocional, una pobreza de salud, porque finalmente mis padres siempre privilegiaron un poco lo que pasa en La vida es bella, en la película. Es como que ellos siempre trataron de mostrarme como que vivía en un contexto distinto al que realmente vivía. Y como que se esforzaban por tratar de mostrarme como que, o sea, como que yo no sufriera los dolores de la carencia económica en ese momento. Y en ese contexto, claro, yo nací en una familia con un padre obrero que estudió hasta sexto básico. Mi padre vivió en el campo
Tiene una historia bien particular porque él, para ir al colegio en el campo y en muchas zonas rurales todavía se da. Los niños tienen que caminar kilómetros en caminos no siempre pavimentados, con pocos recursos. Y en ese tiempo mi padre, de hecho, con sus hermanos, él me contaba que se turnaban los zapatos, por ejemplo, para poder caminar y lograr llegar a la escuela, que quedaba a varios kilómetros de su casa. Entonces esa situación tan dura, llegó un momento en que él dijo, yo me aburrí, esta situación es muy dura para mí, cuando tenía alrededor de 11 años. Y decide olvidar su mochila con los cuadernos que tenía de la escuela. En esos tiempos, años 50 y, no sé, 60 y algo, principios de los 60, perder una mochila con cuadernos era un tesoro valioso, ¿ya? Más en un contexto con pocos recursos en el campo, que había mucha pobreza en ese tiempo en el campo. Y decide dejarla perdida de forma consciente para no ir más al colegio, porque no iba feliz, porque finalmente tenía mucho esfuerzo. Entonces ahí él, a pesar de, o sea, lo que uno creería, dice, qué bueno, un niño va a jugar ahora, va a estar feliz. No, se fue a trabajar en definitiva. Comienza a trabajar a los 11 años, de muy chico en el campo, y luego decide como emigrar hacia la ciudad, y se va a Puerto Montt. Y ahí mi padre comenzó a trabajar de cualquier cosa, de hecho vivió en distintas partes, en lo que podía, y a los 23 años conoce a mi madre y aparezco yo, entre medio, cuando llevaba muy poco tiempo ellos juntos. Mi madre, dueña de casa, por una negligencia médica, perdió un ojo cuando pequeña, en su infancia, y ella logró terminar cuarto medio, pero tampoco pudo acceder a la educación superior, cuando en esos tiempos era súper complejo. Y por lo tanto, ellos comenzaron a vivir y a criar a este hijo, que era yo, en el año 82, en plena crisis económica en Chile, o sea, con pocos recursos y en crisis económica. Y en una ciudad que no es Santiago. Y en una ciudad que no es Santiago, donde todavía no estaba la industria salmonera, por ejemplo, estaba recién emergiendo algo de la pesquera y eso, pero no había una actividad económica tampoco potente. Entonces mi padre trabajaba en lo que fuera. Mi papá arreglaba paraguas, porque antes las cosas no eran tan desechables. Entonces mi padre encontraba nichos así como muy emprendedor de corazón, no de conocimientos, de nada, pero él veía oportunidades donde nadie las veía. Entonces él se daba cuenta que en Puerto Montt llueve todo el año y que la gente por el viento se le dañaban mucho los paraguas. Y en ese tiempo no era tan simple como ahora, que tú te das un paraguas, sales aquí a la esquina y te encuentras uno, no sé, para 200 pesos. En ese tiempo la gente cuidaba mucho más las cosas y era más caro. Y él se dio cuenta que podía arreglar paraguas. Entonces tenía un letrero donde él arreglaba, llegaba la gente con los paraguas y él se los arreglaba, se los volvía y se los entregaba de vuelta, así bien arreglados. Ese era uno de los negocios que tenía chiquitito. Después él arreglaba zapatos también, cuando en ese tiempo la gente también, lo mismo, no botaba las cosas tan fácilmente. Y él trabajaba de zapatero también. Y después en el día él trabajaba en una pesquera como operario y también trabajaba en la noche de sereno, en la misma pesquera. Trabajaba durante el día, iba a la casa un rato y volvía a trabajar en la noche de nuevo, a cuidar la misma pesquera donde al otro día, cuando se levantaba, tenía que volver a trabajar. O sea, prácticamente trabajaba 24 horas casi. Wow. Y de lunes a lunes, en definitiva. O sea, para tratar de llevarle sustento. Para tratar de llevar algo de sustento a la casa. Y nosotros vivíamos en un espacio tal vez como este estudio, quizás más chico. Y cuando ellos comenzaron no tenían nada. Y llegaron a la casa de una señora que le abrió las puertas y le dijo, ok, vénganse aquí, yo los voy a ayudar. Y les prestó una mesa, una cama, lo básico para poder vivir. Y nada, siempre me recuerdo de ellos con mucho cariño, porque yo a ella después le empecé a decir abuela, de hecho, y a su esposo le decía tata, porque yo llegué a los 3 meses ahí y empecé a crecer en esa casa y como que un poco nos adoptaron como familia. Y luego mi papá empezó a trabajar en más cosas, nos fuimos a vivir a otros lugares, pero siempre viviendo yo hasta que nos fuimos a esa casa de Serviu, viviendo en lugares muy pequeños, a veces en lugares compartidos con otras familias en la misma casa. Yo la primera vez que tuve un baño dentro de mi casa, así como todos conocen hoy día, que es como algo que uno diría, es impensado que alguien no tenga un baño en la casa, fue cuando tenía alrededor de 8 años, más o menos. Antes de eso siempre tuvimos baños afuera, como letrina, como en los campos, en definitiva. Y de hecho eso fue complejo porque mis padres, como te decía, en ese contexto de la vida es bella,
me pusieron en un colegio particular subvencionado en la básica, gracias a que una hermana de mi madre era religiosa, es monja, de la congregación de un colegio. Entonces yo entré a ese colegio gratis, no pagaba, porque obviamente no podíamos pagar ese tipo de educación. Entonces hicieron ese esfuerzo, me pusieron ahí, pero vivir en ese contexto no era tan simple. Tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Las cosas buenas era que de una u otra forma yo creo que en mi infancia el poder ver de una u otra forma que había otro tipo de calidad de vida, que no sé, que uno podía optar de repente una calidad de vida mejor en términos de casas, no sé, porque yo iba a la casa de mis compañeros y era completamente distinta a la mía, obviamente. De otra manera igual a uno inspiraba un poco y decía, ¿sabes qué? Me gustaría que a lo mejor cuando crezca tener, no sé, estas condiciones o esta comodidad, a lo mejor que tampoco eran mansiones, tampoco estaba en un colegio así, no estaba en el Santiago College, ¿cachai? Pero era un contexto mucho mejor que el mío. Pero lo difícil era el cómo convivir en ese contexto. Porque los paseos, porque las vacaciones, porque los juguetes y porque todo eran cosas que Era yo no incómodo. podía acceder. Era difícil, pues, o sea, había compañeras que me invitaban un fin de semana, o sea, tenían Atari, porque yo todavía alcancé los Atari. Después estaba el Nintendo 1, por ejemplo, cosas que yo no podía tener. Entonces, había compañeros que me invitaban a su casa y yo iba a jugar a su casa, esos juegos. Y llegaba el fin de semana y me llevaba. Pues mi mamá me llevaba a jugar esas cosas que yo no podía tener en la casa. Entonces, pero era complejo porque, por ejemplo, cuando yo hacía un cumpleaños, invitaba a mis amigos, a mis compañeros a la casa y no tenía baño en la casa. Entonces, ahí hay un tema bien interesante social que es, por ejemplo, las implementaciones de leyes como la ley Machuca. O como, esa, no sé, no sé si es ley, pero como la idea de esta ley Machuca que en Las Condes se hizo en algunos colegios donde había niños de contextos con menos recursos que los están invitando a estar en colegios privados, ¿no es cierto?, de la comuna. Y eso es súper bueno. A mí me parece que la integración social tiene que haber, o sea, la segregación social en ningún caso ayuda, ¿ya? Al contrario, la integración social va nivelando en ambos aspectos, porque yo creo que ambas clases sociales pueden aprender una de la otra, pero si no se hace con un acompañamiento emocional y psicológico Es fuerte. para ese niño y para esos padres, es difícil. Sí. Es De hecho, difícil. bueno, Carol nos comentó esto, porque finalmente, desde su visión y desde lo que por lo menos yo he tenido la oportunidad y de ver esto, finalmente, normalmente la gente rica no conoce la realidad chilena. O sea, hay gente que cree que en Chile no existen los campamentos. Es O cosa sea, de ver hay que te gente... digan que te levanten más temprano para que puedas ahorrar plata Sí, en el metro. exacto. O sea, hay gente que no entiende cómo no le puede alcanzar el sueldo para pagar el transporte, que son solo 49 lucas mensuales. Pero 49 lucas mensuales es un cuarto de tu sueldo. Esa es una desconexión Y, completa de la realidad. y cuando tenéis que pagar arriendo y cuando tenéis que pagar comida, o sea, solo en arriendo ya te echaste normalmente un sueldo mínimo. Y si los dos trabajan y ganan el sueldo mínimo, pagáis comida y las cuentas y cagaste. Y ninguno de los dos se puede movilizar, ninguno de los dos, no, olvídate de ir a comer afuera, ¿está ahí? Y finalmente te das cuenta que hay una desconexión. O sea, el tipo que diseñó el metro y que dijo en un metro cuadrado pueden caer 7 personas, ese tipo en su pinche vida, para no decir otra estupidez, se subió el metro. Y me encantaría agarrar a ese tipo y chantarlo en un metro cuadrado con otras 6 personas para ver qué tan cómodo se siente. O sea, cuando alguien calcula y dice, ¿sabes qué? Pueden caer 7 personas en un metro cuadrado. Así se calculó el metro. Y tú me dices, sí, ¿qué mierda estaba pensando ese tipo? O sea, ¿qué tenía en su cabeza para pensar que 7 personas pueden caer cómodas en un metro cuadrado? Sin duda. Y El proyecto del Transantiago es lo mismo, algunos hospitales. Entonces, si no hay integración, finalmente hay una desconexión de la realidad. Pero también es cierto, o sea, yo comparto tu historia y me gustó porque finalmente uno se ve reflejado. Yo me sentía el chavito. No sé si te pasó, yo me sentía el chavo que finalmente yo iba a las casas, no podía llevar regalo porque no había recursos. Y me invitaban a todas las cosas y uno se siente mal. Sí, Y claro. cuando te dicen vamos a hacer un pasado a fin de año y te das cuenta que
que ni siquiera preguntáis en la casa porque te duele. Sí, po. Entonces decir no, le decía al profe, la profe directamente es como no puedo ir o no quiero ir. Sí. En vez de decir, llegar a tu casa y decirle, mamá, ¿puedo pagar un paseo de 25 lucas? Y Sí. darte cuenta que no, que ni siquiera lo pueden pagar. Sí. Y finalmente es difícil ese contexto, es difícil sentirte el excluido y de hecho te empiezas a autoexcluir. Sí, porque muchas veces, que es un poco lo que me pasó a mí, yo hasta el día de hoy tengo amigos de ese colegio y los quiero un montón y somos amigos hace 30 años y nos conocimos y tengo al menos 5 o 6 amigos de esa época con los cuales nos juntamos todavía y nos queremos un montón y somos súper cercanos. Y yo, claro, en ese momento, como que uno como niño no tienes la capacidad de analizar si te excluyen o no, sino que uno se autoexcluye, uno llega a veces a mentir de su situación, como niño en definitiva. O sea, yo no me avergüenzo de decir lo que estoy diciendo ahora, porque yo era un niño en definitiva. Entonces No en lo ese momento entendíamos. no entendíamos. Entonces en ese momento uno trata de finalmente tratar de ser aceptado, que es lo que uno busca como niño. Y entonces es importante que este tipo de medidas se hagan con un acompañamiento para ambas partes, porque también, como tú dices, comparto mucho eso de que el que haya una convivencia de estratos sociales diferentes permite que tanto el que tiene los recursos entienda y comprenda que hay un mundo diferente. O sea, no es un mito que hay jóvenes que no conocen de verdad de Plaza Italia para abajo. O sea, no es un mito. Hay Yo tengo muchos... amigos que no conocen el Paseo Humada. Sí. Cuando me lo dijeron, yo pensé que se estaban burlando. No, existe. De hecho, una vez estábamos en un asado y estábamos conversando un par de amigos y hablamos del Paseo Humada y nos cagamos. No me acuerdo ni siquiera de qué estábamos hablando. Y un amigo me dijo, oye, ¿me pueden llevar al Paseo Humada? Quiero conocerlo. O sea, estamos hablando, tenía 28 años en ese momento. Y tú me y decís, es broma. ¿Cómo mierda tenés 28 años y en tu pinche vida y pasado por el Paseo? ¿Qué? O sea, es difícil darte cuenta. Tengo otros amigos que íbamos a Maipú y pasábamos por la autopista del Sol y ahí ya hay campamentos en la autopista del Sol por debajo y no entendía qué eran esas cosas. Sí. Entonces era como, son campamentos, No es mito. O sea, sí, cuando escuchamos a algunas autoridades, tal como el ejemplo que dábamos de, oye, levántense más temprano y así pueden ahorrar plata. La pregunta tan sencilla, cuando le hacen la pregunta a todos los senadores y diputados, ¿cuánto vale el Transantiago? Y no saben. No tiene idea, sí. Entonces te das cuenta que esos tipos en su vida, el único, y ni siquiera sé si pagó, es el único que yo he visto en un Transantiago, que lo fui alguna vez, era como, ¿qué hace este tipo? Es uno de los cabros jóvenes del Partido Radical, ¿Radical o del Frente perdón, Amplio? del Frente Amplio. Jackson. No, el otro. Boric. Que lo vi en un Transantiago. Así como, usó micro. Sí. ¿Cachai? Es como, sabe usar la micro. Claro. Y no es que muchos lleguen, porque hay parlamentarios que ni siquiera han tenido cuarto medio. Que no, Sí, claro. no lo estoy despreciando, No, pero claro. finalmente vienen de un contexto, no nacieron en cuna de oro. Sí, claro. Y aún así, a No, y pesar de que la responsabilidad que tienen es importante. los desconectaron, Sí, claro. o sea, finalmente llegan a esa posición y se desconectan de lo que alguna vez fue su realidad. Se aburguesan. Como Sí, se dice. exacto. Entonces cuando le preguntáis y los tipos no saben cuánto vale un kilo de pan, Sí, claro. no saben cuánto vale el Transantiago, ¿cachai? Y finalmente, claro, discuten cuántos metros cuadrados va a tener las viviendas sociales cuando su living o el baño de su Sí, pieza mide lo mismo que las casas que Así es. están discutiendo. Y tú mirás y decís, viejo, tu patio, tu perro tiene una casa de ese porte. Claro. Hay una historia bien interesante ahí de una persona que quiero mucho que se llama Mario Orellana, que para mí es un crack. Mario. Mario es un crack en términos de la dirigencia social. Sí. Él tiene un diplomado de dirigentes sociales. Sí. Un saludo para él si me escucha. Sí, yo la verdad que Mario, hace tiempo que no nos lo conversamos. admiro muchísimo y somos ahora bien amigos. Yo he estado haciendo clase en parte del diplomado de dirigentes sociales con él también. Y la verdad que él cuenta una historia bien interesante que tiene que ver con eso, y que fue un poco lo que me pasó a mí. Nosotros cuando llegamos a esas casas sociales que están en este sector, en el ERCE, llegamos a una casa que de verdad que debe ser como este porté, y solo que tenía 2 pisos, pero arriba tenía como otro cajón, igual que este arriba, en definitiva, ¿cachai? Así muy chica. Y Mario cuenta una historia siempre de cuando estaban en un proyecto social y llegaron unos arquitectos a presentarle un proyecto de las casas, que ellos habían como comprado un terreno entre todos y les fueron a presentar un proyecto y les muestran la arquitectura de las casas
Y Marito siempre cuenta y le dice, que los gallos le preguntan y le dice, oye, ¿qué les parece? Y ellos se quedan mirando y les dicen, fea, po, weón. Fea, po, weón, dice. Y le dice, yo le voy a hacer una sola pregunta. No sé si Mario o otra persona que está en ese sector le dice a ellos, le dice, con la mano en el corazón, ¿tú vivirías en una casa como esta? Y él le dice, no, la verdad es que no. Ya, pues, nosotros tampoco, ¿cachai? Entonces, y a partir de ahí, ellos se juntaron con los arquitectos y empezaron a codiseñar en conjunto la casa que querían para ellos. Y se empezaron a dar cuenta de que habían cosas como que no sé, que la casa tenía tina y que para ellos en definitiva no se daban baños de tinas comúnmente, sino que necesitaban más espacio en el baño. Por lo tanto, si le sacaban la tina y dejaban una ducha con un espacio más reducido, ganaban espacio en el baño para otro tipo de uso. Cuando tenías un baño en la casa, que a veces tenías que estar los tres de la familia adentro ¿Sí? vistiéndote, ¿cachai? O lavadora, ¿cachai? Entonces, las políticas públicas, bueno, hoy día se está haciendo un poco laboratorio gobierno, está haciendo algo así, pero las políticas públicas son diseñadas mirándose el ombligo. Sí. Entonces, hay poco terreno, encuentro yo, de los parlamentarios, de los legisladores, de los ministros. O sea, dicen, sí, no, si estamos todo el día en terreno, pero no es lo mismo ir a una población media hora para sacarte una foto, para mostrarte que estáis haciendo algo, que irte a vivir, no sé, un par de días, ¿cachai? Y ver la realidad de lo que vive la gente. Viví su realidad. Evelyn Matei fue a trabajar un día como temporera. ¡Ay, qué difícil es su realidad! Fue un pinche día. Claro. Uno. Sí, pues. Conozco la realidad. Pegó un viaje en Transantiago, No, claro. en un vagón que está vacío, No. porque está lleno de autoridad y Paco, por lo Eso tanto no. ni siquiera podían entrar. Sí. ¿Cachai? Y no en horario punta, fue como así la hora valle, Claro. más vacía del Transantiago. Entonces, no, viví la realidad. No. ¿Qué realidad? Cero etnografía. ¿Cachai? Sí. Que es como, por ejemplo, no sé, José Manuel Moller de Algramo, que fue como de los primeros que empezaron a hablar de emprendimiento social y todo. Ellos se fueron a vivir al barrio durante un tiempo y empezaron a entender la realidad. La Fundación Formando Chile, que también son amigos míos, el Benjamín, que ya no es director ejecutivo, que está en otra fundación ahora, pero ellos vivieron en la Pincoya, y vivieron y tenían una casa ahí, y ellos se fueron a vivir ahí, a vivir la realidad que vivían las personas para entender mejor su necesidad. Entonces, es distinto. En mi caso, cuando yo después armo la fundación, yo lo viví durante toda mi infancia, hasta los 23 años viví en la casa de mis padres. Conozco muy bien lo que pasa en el barrio, me despertaba los balazos afuera y las peleas y el temor a veces de que te asaltaran, el ir a jugar un fútbol con los vecinos y que se armaran peleas, Con cuchilla y... sí, y que te invitaran constantemente a probar droga Sí. o a tomar alcohol en la calle, oye, ¿y qué pasa si nos metemos a esta casita? No pasa nada. Es distinto vivirlo. Es distinto vivirlo a solo sentir que te lo contaron o que lo leí o que... Que impactó esa historia, Claro. el de vivir la historia. Sí. Y me parece interesante tu historia porque tú saliste de la pobreza, Mm. rompiste ese círculo de la pobreza, Mm. entraste a otro círculo de un profesional, llegaste a una alta gerencia, Mm. y cuando llegaste a esa alta gerencia, que era como el tope, que finalmente yo creo que el sueño y la aspiración, todavía lo voy a poner en otro contexto, escuché a Esteban Paredes, yo soy de Colo Colo, yo escuché a también, Esteban yo Paredes, también. llegó su hora, llegó su hora, Sí. el tipo le preguntan, no me acuerdo quién fue, creo que una cantante le preguntó, oye, ¿tú crees que el jugador chileno es muy aspiracional, como que busca finalmente comprar autos de marca y las Mm. grandes casas? Sí. Y el tipo responde, sinceramente, dice, la mayoría de los jugadores viven de carencia. Y por lo tanto, Sí. cuando llegáis a ganar plata, comprarte el auto, comprarte la casa, tener el auto deportivo. Y él dijo, yo me compré un reloj, y el pedazo de reloj. ¿Cachai? Porque para mí era como el logro de mi vida, Sí, ¿cachai? claro. Porque lo logré, Sí. sentía que estaba en la cúspide. Sí. Y finalmente, muchos que salimos, y hablamos en plural, que salimos de lugares vulnerables, que salimos de lugares con necesidad. O sea, yo soy hijo de feriano. Mm. Mi papá vende hierbas medicinales en la feria. Mm. Vivimos en una casa acomodada, gracias a Dios, y no porque la pagamos nosotros, sino porque mi abuelo la compró y nosotros vivíamos de llegado ahí. Claro. ¿Cachai? Entonces yo vivía en un barrio tradicional, tranquilo,
pero no porque yo podía vivirlo. De hecho, si hubiéramos tenido que vivir ahí, ni cagando, no hubiéramos vivido ahí. Claro. Vivimos gratis, ¿cachai? Sí, claro. No pagábamos arriendo, no pagábamos contribuciones, todo lo pagaba mi abuelo. Mi educación la pagó mi abuelo. ¿Cachai? Si no, hubiera ido a cualquier colegio gratis porque no hubiera alcanzado. Sí. Finalmente, gracias a Dios, tuve una ayuda familiar de una persona que sí tenía hartos recursos, pero finalmente nuestra familia internamente no. Claro. Mi mamá tuvo que trabajar constantemente porque mi papá nunca estaba en la casa y nunca ayudó. ¿Cachai? Entonces, vivimos de un contexto. Y nuestro contexto, cuando salimos de esta la realidad es, oye, tenemos casa, tenemos auto, logramos cosas, podemos viajar afuera. Y finalmente llegaste a un punto, al tope. Llegué a una gerencia, o sea, soy gerente importante de una multinacional con operación en Chile y Perú. Soy un gran gerente. Y llegaste a ese punto y renunciaste. Sí. Que eso fue lo como que uno mira y dice... Sí, yo también creo que esa es una de las gracias porque, o sea, a ver, yo siempre digo que mi gran gracia es que no tengo ni una gracia. Porque, a ver, porque siento que en realidad todo lo que me ha pasado en la vida lo he logrado no siendo nadie especial, no siendo un genio mental, no siendo un genio emocional, no siendo un tipo con un superpoder, una persona común y corriente que tuvo la suerte de poner atención en ciertas cosas que eran relevantes y que finalmente se conectó en algún momento con un desafío que era tratar de demostrar de que el que nace pobre no necesariamente tiene que morir pobre. Y cuando hablo de pobreza, no hablo de una pobreza material, ¿ya? Porque creo que igual eso es importante, porque si bien entiendo un poco el contexto, por ejemplo, de la declaración de Paredes con respecto a que, claro, como vienen de contextos vulnerables o de escasez económica, finalmente después lo que quieren un poco es como llenar esos vacíos. Llenar esos vacíos, sí. ¿Cachai? Yo siento que el camino en los sectores vulnerables es tratar de hacerle ver a los niños de una u otra manera que la pobreza no es solo material, ¿ya? O sea, o que romper la pobreza no significa solo tener dinero después y cosas caras y joyas caras, porque finalmente cuando hacemos eso está el riesgo entre o logro eso siendo futbolista o logro eso siendo un narcotraficante. Sí. Porque ambos te llevan al mismo camino. ¿Qué es lo que dijo Gary Medel alguna vez? Ambos, si no era futbolista, era narco. O sea, entonces, si nosotros mostramos modelos a los niños en segmentos vulnerables de que la pobreza, o sea, de que dejar de ser pobre significa tener autos caros, joyas caras, vivir en los burros, vivir, claro, en casas lujosas, etcétera, corremos el riesgo de que digan, bueno, si no soy bueno para la pelota, entonces me tendré que mover hacia el lado de, a lo mejor, del narcotráfico, que también me permite llegar a eso. Entonces, desde mi visión, creo que lo que debemos tratar de transmitir a los niños, y que es lo que tratamos de hacer con la fundación, es que la pobreza se vence también siendo una buena persona. ¿Ya? Porque vivimos en un contexto donde está lleno a lo mejor de malas personas, ¿ya? No todas, obviamente, la mayoría son buenas personas, pero hay un montón de malas personas que son narcotraficantes, que son alcohólicos, no sé, que tienen algunos vicios o algunas malas costumbres que no son adecuadas. Entonces, también la pobreza se vence educándose y siendo un profesional, aunque no sea un gerente, pero un profesional simple que vaya por la vida haciendo el bien, ¿ya? O incluso no profesional, pero siendo una persona que finalmente no le haga daño a la sociedad ni a las personas, finalmente. O sea, la pobreza también se vence de esa forma, que es la pobreza como más multidimensional. Entonces, desde esa mirada, claro, yo después de estar en ese colegio me sentí incómodo en la básica y me fui a un colegio público, a un liceo, al liceo comercial, que le tengo mucho cariño también. Y después de eso me ofrecen en ese colegio una beca para dar la prueba de aptitud académica, que alcancé los últimos 2 años a darla. Yo tengo ya voy a cumplir 37 años en un par de semanas más. Y doy esa prueba y me va bien. O sea, yo no tenía dinero para un preuniversitario, ni siquiera para pagar la prueba, pero me dieron una beca. Y empiezo a estudiar con unos facsímiles que un vecino guardaba porque él compraba el diario de allá que se llama el Yanquiwe. Y esos facsímiles eran gratis, pues entonces yo le dije al que me los guardara. Sí, pues se llaman facsímiles. Ya no se llaman así, ay, estoy desconectado. Sí, me acuerdo Carné de así, ¿ya? Pero bueno, eso fue. Bueno, yo no agarraba los facsímiles, agarraba las papas fritas. Claro. Sí que es que había carné. Bueno, había facsímiles, ¿ya? Entonces eso me lo guardaba un vecino y yo con eso estudiaba. Y era hoja impresa, bueno, no había internet, no había Google. Y estudiaba con eso.
Y bueno, cuento corto, fuimos a ver el puntaje cuando aparecieron los resultados de la prueba, que se veían en el diario El Mercurio, que era una hoja gigantesca con millones de root y que teníais que buscar el tuyo ahí. Y me acuerdo que íbamos como en un colectivo con mi mamá y mi papá hacia la casa de una tía. Y empezamos a ver los puntajes, 600 y algo, 600 y tanto, 700, ponderado 680. Y sin haber tenido preuniversitario, sin haber tenido nada, sino que puras ganas nomás, po. Y nos miramos, como que nos miramos los tres. Y fue como, o sea, el plan nunca fue estudiar, porque yo siempre dije, lo voy a dar para darla, yo sé que no tengo los recursos para poder estudiar. Ahora, no era tan fácil ir a la universidad en el año 2000 como ahora, que hay más universidades, hay más institutos también. En ese tiempo era como, Más facilidades de pago. era un sueño ir a la universidad. Y era difícil para una familia como la mía. Y nos miramos todos y como que mi mamá me pregunta y me dice, ¿querés estudiar? Y como que nos miramos, yo la miré y yo le dije, me gustaría, le dije. Y ahí fue como que nos miramos todos y así como, ok, dale, busca la forma, veamos entre todos cómo lo podemos pagar, busca becas, busca lo que sea y tratemos de hacerlo. Y a mí me dio mucha alegría, obviamente, porque me sentí apoyado y porque dije, bueno, de alguna forma lo vamos a hacer. Me puse a estudiar esta carrera y para pagarme la matrícula, trabajaba todos los veranos, en definitiva. En el año igual hacía cosas de garzón, de ayudante de cocina, de asistente de micro, haciendo encuestas, Sapo. de monitor de fútbol. Casi de sapo, sí, parecido. Cargando cosas, de monitor de fútbol, no sé, 1500 cosas. Bueno, me titulo, etcétera, y empiezo a trabajar en una empresa sueca y empecé trabajando así como asistente del asistente del asistente. Y llegué muy joven ahí, 23 años, ya tenía una hija, de hecho. A los 23 años fui padre, saliendo de la universidad, de mi hija Florencia, que le amo un montón, que ya va a cumplir en marzo 14 años. Y empezó a trabajar en esta empresa y a ver, la gracia de vivir en un contexto vulnerable y de haber crecido en un contexto vulnerable, que es lo mismo que le pasó a Vidal, a Medel, a Arangui, a todos estos grandes futbolistas chilenos, es que tú siempre estás como con una fuerza interna que no sé si es rabia, no sé si es frustración, no sé si es pena, no sé, algo, un sentimiento que te está diciendo constantemente, a mí nadie me va a decir que no puedo hacer algo. Y esa cuestión es del barrio. Y eso es lo que se denomina cuando uno dice, oye, este gallo tiene barrio o este jugador de fútbol tiene barrio. El barrio tiene una gracia y es esa. Es que se te pone un desafío por delante o alguien te dice que esto no se puede hacer y tú te picáis. ¿Cachai? Te picáis y empezáis a darle y decirle, yo le voy a demostrar lo contrario, y después te sacáis la camiseta y la ponéis en el banderín del córner y se la mostráis, ¿cachai? Que eso no está tan bien, ¿ya? Y eso lo he ido como también mejorando, ¿ya? Porque no está tan bien eso. Pero sí está bien el picarse, pero picarse en buena, y demostrarte que las cosas son distintas. Y fue así como llegó a esa empresa, llegó a este cargo gerencial, tenía 27 años cuando me nombraron gerente, muy joven, era el más joven de toda la compañía y del mundo, era uno de los más jóvenes también. Conocí al CEO de la compañía mundial, que era un tipo así como un dios que aparecía como que flotaba, tú lo veías así como que flotaba el tipo, y llegué a ese nivel, estuve en 13 países del mundo, cuando yo hasta los 23 años jamás me había subido a un avión, no había salido ni a Bariloche, y llega un momento en que como que esa cúspide así como de lo material, de lo profesional, llegó un momento en que me hice dos preguntas. Una dije, si el dinero no fuera mi objetivo, si yo tuviera recursos ilimitados, si ya no fuera una preocupación la plata, ¿a qué me gustaría dedicarme toda la vida? Y empecé a analizar eso. Y después me hice otra pregunta más, que dije, si es que yo en este momento estuviera en un ataúd y yo pudiera ver, en definitiva, a la gente que me va a ver a ese ataúd cuando que esté muerto, y la gente que llegue a verme, ¿qué me gustaría que ellos dijeran de mí? Cuando me hice esas dos preguntas, empecé a plantearme y dije, a ver, parece que necesito conectarme con un propósito. Y ahí empiezo a definir y digo, a ver, ¿qué es lo que a mí me llenaría en este momento? Y ahí fue cuando yo defino que lo que yo quería como propósito en la vida era que más niños pudieran contar la misma historia que yo acabo de contar. Y empecé a preguntarme cómo lo podía hacer. Y fue así como decido, así locamente, renunciar a ese trabajo.
renunciar. Hablé con el gerente que era el presidente de Latinoamérica, yo reportaba a él, Patricio Lésica, que mando un saludo también él ahora me contactó y va a apoyar la fundación, estamos haciendo cosas. Y le di cuento esto, y abiertamente le dije, ¿sabes qué, Patricio? Me pasó esto, me conecté con un propósito, creo que aquí lo que estoy haciendo no lo puedo desarrollar, quiero ver cómo podemos conversar, porque yo en realidad si voy a estar acá voy a estar con la cabeza como en otra cosa, como que siento que mi tiempo aquí, mi ciclo se cumplió. Y me apoyó, se portaron súper bien, yo estuve 10 años en esa empresa, se portaron bien, me tiraron unas luquitas de indemnización también, aunque no debían porque yo había renunciado. Y eso me ayudó también, junto con algunos ahorros que tenía, para poder vivir los primeros años y dedicarme a esto, y dedicarme a armar a EDUS, que significa niño en latín, y que al principio nace como una empresa B, como un emprendimiento, con un foco social. Y ahí, bueno, todos los que nos están viendo saben la dificultad de ser emprendedor, más de ser emprendedor en un sector educacional, donde hay mucho chanta dando vuelta, donde hay mucho gallo que hizo mucha maldad con temas educativos, que pagamos justos por pecadores, por lo tanto hacer sustentable económicamente un emprendimiento en educación es sumamente complejo, ¿ya? Porque hay muchas barreras y hay mucha burocracia para poder ofrecer tus servicios, vender tus servicios, etcétera. Y ahí fue cuando se pone complejo y decido ahora en el último tiempo transformarlo en una fundación. Porque más allá de ganar dinero con este emprendimiento, en mi caso, el foco principal es el impacto. Y el impacto es el que quiero que perdure en el tiempo. Y creo que el modelo fundacional, en mi caso, para lo que yo quería hacer, que es implementar metodologías, juegos, plataformas digitales, que son las cosas que tenemos hoy día en AEDUS, para enseñarle a niños competencias que a mí me ayudaron a poder romper este círculo de pobreza. Hoy día el modelo más fácil para poder llegar y lograr ese impacto es el modelo fundacional, finalmente. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos con nuestros auspiciadores y volvemos a la vuelta con la historia de AEDUS. Gracias. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de los Emprendedores. El cliente tenía que hacer un aumento de capital, fue a la notaría y el notario las presionó tanto que les cobró un monto que no le correspondía. ¿Cuánto pagaron de más? 600,000 pesos. Hola, hoy queremos mostrarte cómo agregar nuevos clientes y proveedores a tu sistema de factura electrónica Nubox. ¡Acompáñanos! Es de real importancia para tu negocio mantener en orden a quienes vendes y a quienes compras. De esa forma, las cuentas resultan mucho más claras y puedes emitir pagos y facturas a tus clientes y proveedores frecuentes de forma más ágil. Comencemos. Vamos al menú desplegable y seleccionamos Administración. Ahí, según lo necesario, seleccionamos clientes o proveedores. Sea cual sea que seleccionemos, nos llevará a esta pantalla, donde mediante el buscador podemos dar con los datos del cliente o proveedor deseado. Para añadir uno nuevo, seleccionamos Nuevo cliente o Nuevo proveedor. Y se desplegará una ventana que nos solicitará los datos como RUT, giro o dirección.
Con esto completado, simplemente lo agregamos. Y listo. Si ocurre algún cambio, puedes editar la información las veces que necesites. Además, podemos ingresar múltiples clientes y proveedores de una sola vez. En el botón Cargar, encontraremos una plantilla Excel, la cual llenamos con todos los clientes y su información. Esta plantilla permite subir hasta 1000 registros en una sola carga. Ahora, solo subimos el archivo y lo mantenemos ordenado para no perder control sobre nuestra empresa. Podemos ingresar clientes y proveedores ilimitados al sistema de factura electrónica Nubox. El orden y control de tu pyme no merece limitaciones. Nubox, pensando en los que cuentan. Chicos, les contaré una historia de terror. ¿En serio? Pero qué de miedo, sí. Sí. Cuenta la leyenda que existe una empresa que potencia el emprendimiento. Y esta tiene una membresía. Con capacitaciones, entrevistas, nota periodística y el club de sueltos. Y muchas cosas más. Ya, pues chiquillos, pónganse a trabajar. ¿Qué están haciendo ahí? No, trabajar y... Siempre lo mismo. Esta no es otra historia de terror. Ahora puedes ser miembro oficial del Club de los Emprendedores. Beneficios especiales para ti. Las membresías del club. No dejes que te lo cuenten. Y muchas cosas más. Sí, lo sé. Gracias. Hola Karina, ¿cómo estás? Saluda, ven a saludar Karina. La gente quiere verte, quiere ver tu cara. No estás sonriendo. Te lo dije, ¿viste? Sí. Sentimos los pasos pesados diciendo son las 4:05. ¿Cómo se conocen? Sí, ya lo tenemos claro. Ya Karina, le mandamos un saludo a Karina desde acá del Club de los Emprendedores de Attack Mars. Oye, para ir ya cerrando, finalmente, cuéntanos qué está haciendo AEDUS ahora, cuáles son sus proyectos, cuáles son la progresión que tienen para futuro, y cómo finalmente conectaste este propósito con un algo tangible, que más allá de, había una campaña de una marca de cepillo de dientes que decía, le quitamos el mundo a las caries. Ah, sí. Ya, un poco como salir de ese sueño, de ese propósito idílico y transformarlo en un algo tangible, sí, en una acción. Sí. Con lo habíamos hablado que finalmente más que un discurso sea un verbo, sea un acto. No voy a nombrar la frase de Arjona. Yo lo voy a decir. Y lo dije yo, me hago responsable. Y yo decía que emprender es más un verbo que un sustantivo. Perdón, lo cursi y... Perdón utilizar Arjona en este programa. Sí, perdón la cita, pero... Perdón el autor de la cita. Claro, pero es verdad. O sea, emprender no solo es tener una empresa, sino que es la acción de lograr, tratar de buscar un objetivo, de crecer, de surgir, de todos los desafíos que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, en AEDUS un poco, cómo concretamos un poco esta historia de vida tratando de traspasarla a más niños. Tenemos varias formas y en un principio fue muy importante Eugenia Fares, que es una psicóloga infantil, que es amiga mía también, que sigue ahí haciendo algunas cosas con nosotros, donde creamos algunas metodologías para desarrollar competencias socioemocionales con los niños, como creatividad, tolerancia a la frustración, resiliencia, comunicación, algunas habilidades que yo sentía que a mí me habían ayudado precisamente a romper este círculo. Y creamos ciertas metodologías para eso, creamos unos juegos también, hay uno que se llama Locos de Patio, que genera las mismas competencias con un kit de juegos, donde el profesor tiene un manual para poder guiar actividades durante 6 meses en los estudiantes para poder generar estas competencias en el colegio. Y últimamente nosotros nos adjudicamos 2 fondos Corfo, uno un SAF social y otro un voucher de innovación, donde hicimos una plataforma digital donde también tenemos estas competencias, pero en un juego. Es un árbol donde los niños tienen un fruto, luego ese fruto tiene contenidos, ellos hacen algunas trivias después, esas trivias cuando las van respondiendo correctamente, el árbol va creciendo, le van saliendo más frutos donde van profundizando estos conceptos y va creciendo su árbol en la medida que van avanzando en los conocimientos. Y el profesor tiene la posibilidad de hacer seguimiento a esos contenidos, de cómo evoluciona cada uno de los estudiantes, cuáles contenidos vieron más, etcétera, etcétera.
Y como fundación vamos a seguir creando nuevos programas y ahora vamos a entrar en una campaña también dentro de poco de recaudación de financiamiento para llevar todos estos mismos juegos y estas metodologías a contextos vulnerables, a colegios vulnerables, donde podamos implementarlos con la ayuda de toda la gente que nos quiera ayudar en esto. Oye, sería lindo que el Club de los Emprendedores se sume a esta iniciativa. Ya, de verdad estamos cerrando. Hay gente esperando, ese es el tema. Ok, sí. Gracias, Karina. Bueno, para ir terminando ya que nos están retando y nos están sacando... no, pero cuéntame, ¿cómo contactar a Edu si un colegio, si un profesor quiere utilizarlo, quiere tener estas herramientas, quiere estar en contacto contigo? Sí. ¿Quieren llevar eso a su colegio? Sí, me pueden escribir directamente a ricardo.alvarado ¿Ya? @aedus. Con H, ¿cómo Sí, está ahí? como está escrito. Ricardo.alvarado @aedus.cl y nos pueden seguir en Instagram en aedus_chile y en Facebook en aeduschile, todo junto. ¿Y en aeduschile.cl? Claro, www.aedus.cl. Sí. Entonces, sigan a Ricardo. Amigo, muchas gracias por estar acá, por Gracias tu por la historia, invitación, la verdad. por compartirnos. Lo siento porque nos han retado todo este rato, pero No, ya estamos. está bien. Estamos acostumbrados ya. Es parte del juego. Sí. Muchas gracias por estar conectados a este nuevo capítulo de Attack Mars. Síganos en las redes sociales del Club de los Emprendedores. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Baje la aplicación del Club de los Emprendedores. Estamos en iOS y en Android. Sigan mis redes sociales. Soy Mars-777 en Twitter, Neuromars en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por estar conectados a este capítulo. Si les gustó, compartan esta historia, denle me gusta, den corazones. Le damos un saludo a Claudio Yáñez, que dice Gigante Ricardo Alvarado. Amigo mío de Puerto Montt. Así que un abrazo, un saludo de Puerto Montt, hermosa ciudad. Probablemente en noviembre estemos por allá con una charla en conjunto con Cercoteca. Así que muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en un próximo capítulo de Attack Mars. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. No olvides compartir este programa con tus amigos para que más puedan disfrutarlo. Pueden escuchar el programa en la cuenta de iBooks buscando el programa Attack Mars. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No se tome nada muy a pecho y esto es Sin Llorar.